Muy buenas tardes. Este es el espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del Grupo de Investigación Filociencia. Cómo participar mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Los encuentros se llevan a cabo todos los jueves en horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana. Quienes deseen mayor información pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o bastidasastrid@gmail.com. También pueden seguirnos a través del canal de YouTube https://www.youtube.com/tertulias filociencia. Entonces, quedamos en manos de nuestro expositor, Luis Francisco Ochoa. Muchas gracias, Astrid. Quiero verificar si se me escucha bien. Correcto de mi lado. Perfecto, muy bien. Entonces, primero que todo, quiero saludarles y señalar lo siguiente, que el tema de el día de hoy invita a un ejercicio que es complejo pero necesario. Como les decía también en el correo, es el de detenernos a examinar los cimientos sobre los que se construyen nuestras certezas en materia de salud pública. Y esto pues tiene que ver necesariamente también con los aspectos tecnocientíficos. Para abrir este espacio pues de reflexión, vamos a partir de dos textos que aunque fueron escritos en momentos distintos y con enfoques particulares, pues estos convergen en una pregunta que para el establecimiento de la ciencia, la tecnología y la sociedad en general resulta incómoda, pero también que es fundamental. Y la pregunta va en el siguiente sentido. ¿Qué pasa cuando la ciencia, las instituciones y los medios de comunicación que deberían protegernos se convierten, según sus críticos, en parte del problema? Y aquí, pues, la referencia está dada con respecto a dos prólogos de dos libros que han sido condenados eh, en, en gran medida silenciados, obstaculizados, de dos libros. El primero, Virusmanía, y el segundo libro, Tortugas hasta el fondo, la ciencia de los pinchazos y el mito. Aquí hay una palabra que no voy a utilizar, que se refiere a los pinchazos que se dan en el hombro con el propósito de contrarrestar o prevenir enfermedades. Y no voy a utilizar el término que es más conocido, a fin de cuentas, que la inteligencia artificial del algoritmo de YouTube no sancione el video. Sin embargo, tenemos la posibilidad de que lo sancionen de todas maneras, porque estuve consultando eh, este tipo de cosas en relación con las políticas de YouTube y hay la posibilidad de que sea sancionado y que sea quitado, porque ya alguna vez hace unos 4 años, hablando de asuntos de tecnociencia con relación al sistema, a los sistemas de salud, fue borrado un video del canal. Bien, estas dos obras que mencioné, Virusmanía y Tortugas hasta el fondo, ciencia de los pinchazos y el mito, son dos obras que desde el escepticismo más profundo en relación con ciertas prácticas en el campo de la ciencia y la tecnología relacionadas con la salud, pues obligan a cuestionar el relato oficial
de las últimas grandes emergencias sanitarias que ha tenido el planeta. Teniendo en cuenta eso, entonces, pues vamos a mirar primero Virusmanía, porque este libro apareció hacia el año 2006. Este tiene dos prólogos. Hay un primer prólogo que señala, que advierte, el contenido de este libro debe ser leído rápida y mundialmente. El libro Virusmanía de Thorsten Engelbrecht y Klaus Kolnheim presenta un mensaje trágico que, pues con suerte, contribuirá a la reinserción de los valores éticos en la conducta, en la investigación de virus, las políticas de salud pública, las comunicaciones de los medios y las actividades de las compañías farmacéuticas. Obviamente, reglas éticas que son elementales y que han sido en un grado muy peligroso descuidados en muchos de estos campos durante un número alarmante de años. Cuando la periodista estadounidense Celia Farber publicó valientemente en Harper's Magazine del año 2006 el artículo Fuera de control, el SIDA y la corrupción en la ciencia médica, algunos lectores probablemente intentaron convencerse de que esta supuesta corrupción era un caso aislado. Esto está muy lejos de lo que ha acontecido, dice el prólogo. Como está tan bien documentado en este libro, estamos hablando de Virusmanía, de Engelbrecht y Kolnheim. Es solo la punta del iceberg, lo cual significa que es un problema mucho más profundo. La corrupción de la investigación es un fenómeno generalizado que se encuentra actualmente en muchos problemas de salud importantes, supuestamente contagiosos, que van desde el SIDA hasta la hepatitis C, la encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas, el SARS, la gripe aviar y las prácticas de pinchazos actuales contra el virus del papiloma humano o VPH. En la investigación sobre cada una de estas 6 preocupaciones distintas que he citado, que están relacionadas con la salud pública, la investigación científica sobre virus o priones en el caso de la encefalitis se desvió hacia el camino equivocado siguiendo básicamente la misma vía sistemática. Esta vía siempre incluye varios pasos clave. Inventar el riesgo de una epidemia, incriminar a un patógeno que es esquivo, ignorar las causas tóxicas alternativas, manipular la epidemiología con números no verificables para maximizar la falsa percepción de una catástrofe inminente y prometer la salvación con los pinchazos. Esto garantiza grandes rendimientos financieros para ciertas compañías, corporaciones que se dedican a la producción de estas sustancias con las cuales se dan los pinchazos. Pero, ¿cómo es posible lograr todo esto? Simplemente confiando en un activador más poderoso que se posee en el proceso de toma de decisiones humanas. Estamos hablando de el miedo. Y el miedo que se transmite a través de los medios masivos de comunicación. No estamos presenciando epidemias virales, estamos presenciando epidemias de miedo. Y tanto los medios de comunicación como la industria farmacéutica tienen la mayor parte de la responsabilidad de amplificar los miedos
miedos que incidentalmente siempre encienden negocios fantásticamente rentables, pues es entendible por qué esto se da en un mundo de un capitalismo globalizado como el que tenemos actualmente. La hipótesis de investigación que cubren estas áreas de la investigación de virus prácticamente nunca se verifican científicamente con los controles apropiados, dice el prólogo. En cambio, se establecen por consenso la validez de tales hipótesis. Bien, ese consenso no es que no sea válido porque muchas veces la comunidad científica, frente a los hallazgos de las evidencias empíricas, logra establecer consensos de explicación sobre una determinada hipótesis que cubre un determinado tipo de hechos. Eso es cierto, pero cuando se establece un consenso más allá de la evidencia empírica, es cuando se forma el problema. Esto se transforma rápidamente en un dogma y ese es uno de los peligros más grandes porque se supone que la actividad científica que produce teorías que explican fenómenos eh, aducen las comunidades científicas, los medios de comunicación y las autoridades que lo que dijo la comunidad científica se convierte en verdad, olvidando una de las características fundamentales de la actividad científica y de las teorías científicas, que siempre son falibles, perpetuando eficientemente de manera cuasi religiosa por los medios de comunicación esta apreciación dogmática de que lo que dijo la comunidad es verdad, cuando sabemos que la verdad no funciona en la ciencia, sino la verosimilitud. ¿Por qué? Porque las teorías son falibles y pueden ser superables. Esto hace que se asegure que la financiación de la investigación se limite a proyectos tan solamente que apoyen el dogma, excluyendo la investigación de hipótesis que sean alternativas, justamente para poder superar con mayor robustez una hipótesis que se tenga en algún momento. Una herramienta importante para mantener las voces disidentes fuera del debate es la censura en varios niveles, cosa que no debería existir en la ciencia porque justamente en una sociedad abierta donde la investigación se promueve que sea libre, el hecho de que aparezcan varias hipótesis y compitan entre sí tendrá mayor valor aquella que tenga los mejores resultados si nos acordamos de los planteamientos, por ejemplo, de Lakatos acerca de los programas de investigación con respecto a qué explicación es de mayor poder, pues aquella que obtenga los mayores resultados positivos, es decir, los mayores resultados que tengan explicaciones más robustas frente a los problemas o preguntas que se plantean en un determinado campo de fenómenos en la investigación científica o tecnocientífica. Y por supuesto, entonces, esas voces disidentes, al ser acallada, van desde los medios populares de comunicación hasta incluso las mismas publicaciones científicas. Dice el prólogo que no hemos aprendido bien de las experiencias pasadas. Todavía hay muchas preguntas sin respuestas sobre las causas de la epidemia de la gripe española que se dio en 1918 y sobre el papel supuestamente de los virus en la polio en la posguerra, que algunos lo acusan que se generó el polio a raíz de la neurotoxicidad del DDT, que era una sustancia venenosa que se utilizó, que incluso yo recuerdo de niño, en mi casa se utilizó en las camas, en las sábanas, que para matar las pulgas y los chinches y esas cosas. De niño yo lo recuerdo. De esto estamos hablando hace un poco más de 65 años. Y esto era producido por una empresa que es muy conocida actualmente y que a lo largo de las décadas del siglo XX y lo que va del XXI sigue siendo vigente, que es la empresa DuPont. Estas epidemias modernas deberían haber abierto nuestras mentes al análisis que fueran más críticos. Pasteur y Koch
habían construido sólidamente una comprensión de la infección aplicable a muchas enfermedades bacterianas contagiosas. Pero esto fue antes de que los primeros virus fueran realmente descubiertos. Atención, primero, lo que primero se ubicó fue la manera de operación de las enfermedades de origen bacteriano. Y recordemos que las bacterias son totalmente diferentes de lo que son los virus. Transponer los principios de las infecciones bacterianas a los virus fue, por supuesto, algo muy tentador, pero no debería haberse hecho sin prestar atención paralela a los innumerables factores de riesgos en nuestro entorno tóxico, a la toxicidad de muchos fármacos y de muchas deficiencias nutricionales. Y eso pues esto nos permite percibirlo. Muchas veces cuando supuestamente hay enfermedades virales y a la gente se le dice que no consuma antibióticos porque los antibióticos no van a poder tratar el virus, es porque justamente los antibióticos trabajan sobre bacterias. La investigación del cáncer tuvo problemas similares. La hipótesis de que el cáncer podría ser causado por un virus se formuló inicialmente en 1903, es decir, hace más de un siglo. Incluso hoy nunca se ha demostrado de manera convincente que esto haya sido así, o sea, así, dice el prólogo. Esta es una de las cosas que probablemente el algoritmo de YouTube intente observar con detalle para cancelar este video. La mayoría de los estudios experimentales de laboratorio realizados por los llamados cazadores de virus se han basado en el uso de ratones endogámicos, que son ratones que se producen por la unión sexual de familias enteras de ratones que se tienen en laboratorios, lo que implica un trasfondo también de carácter genético que es antinatural, porque en la naturaleza esto no funciona así. Y surge la pregunta, ¿eran estos ratones modelos apropiados para el estudio del cáncer humano? Porque nosotros los seres humanos estamos muy lejos de ser predominantemente endogámicos. Es cierto, estos ratones hicieron posible el aislamiento y la purificación de virus tumorales de ARN, es decir, ácido ribonucleico. Más tarde, que fueron bautizados como los retrovirus y también bien caracterizados por la microscopía electrónica. Pero se plantea la siguiente pregunta, ¿estas partículas virales están simplemente asociadas con tumores o son realmente las culpables de la transformación maligna? ¿Son estas partículas verdaderas partículas infecciosas, exógenas o virus defectuosos endógenos escondidos en nuestros cromosomas? La cuestión sigue siendo debatible. Lo que es seguro es que partículas virales similares a las fácilmente reconocidas en ratones cancerosos y leucémicos nunca se han visto ni aislado en cánceres humanos. Sin embargo, para cuando esto quedó claro a finales de la década de los años 60, la oncología viral había alcanzado un estatus dogmático y diríamos que casi religioso. Si las partículas virales no se pueden ver por microscopía electrónica en cánceres humanos, el problema era con la microscopía electrónica, no con el dogma de la oncología viral. Esta fue la época en la que la biología molecular estaba tomando una postura totalmente dominante en la investigación viral. Por lo tanto, se inventaron supuestamente unos marcadores moleculares para los retrovirus, como la transcriptasa inversa, por ejemplo, con el propósito de decir que si se encontraba la transcriptasa inversa, se podía suponer y colegir que allí había un virus. Y sustituyeron muy convenientemente a las partículas virales ausentes, esperando salvar el dogma central de la oncología viral. Esto permitió que la hipótesis viral sobreviviera otros 10 años hasta finales de la década de 1970.
con la ayuda del apoyo cada vez más generoso de las agencias de financiación y de las compañías farmacéuticas, pues esto se logró. Sin embargo, en 1980, el fracaso de esta línea de investigación se estaba volviendo evidente de manera muy embarazosa, de tal manera que no era muy fácil seguir sosteniendo el concepto de la teoría viral en el desarrollo del cáncer. Esto produjo el cierre de algunos laboratorios de oncología viral, aspecto que había sido inevitable, excepto que, miremos, la investigación del cáncer por virus se había paralizado, excepto que en 1981 un médico de Los Ángeles describió 5 casos de inmunodeficiencias graves, todos entre hombres homosexuales que también inhalaban nitrito de amilo. Todos abusaban de otras drogas, abusaban de antibióticos y probablemente sufrían de desnutrición y de enfermedades de transmisión sexual. Habría sido lógico plantear la hipótesis de que estos casos graves de inmunodeficiencia tenían múltiples orígenes tóxicos. Esto habría equivalido a incriminar el estilo de vida de estos pacientes. Pero, desafortunadamente, tal discriminación era políticamente incorrecta, era totalmente inaceptable. Por lo tanto, había que encontrar otra hipótesis. Estos pacientes sufrían una enfermedad contagiosa causada por un nuevo retrovirus. Lo interesante con esto de los virus es que aparecen enfermedades a lo largo de los últimos decenios, pero esas enfermedades nunca habían existido anteriormente y no se habían identificado anteriormente. Es bien interesante eso, para tenerlo en cuenta dentro de la reflexión. Los datos científicos que apoyan esta hipótesis eran, y sorprendentemente lo eran, y siguen siendo, pues, totalmente inexistentes. Eso no importó y el interés instantáneo y apasionado de los investigadores e instituciones del cáncer por virus estalló de inmediato. Esto fue la salvación para los laboratorios de virología, donde el SIDA se convirtió ahora casi de la noche a la mañana en el principal foco de investigación. Esto generó un enorme apoyo financiero de las grandes farmacéuticas, más presupuestos y nadie tuvo que preocuparse por el estilo de vida de los pacientes, que se convirtieron de inmediato en las víctimas inocentes de este horrible virus. Que pronto fue etiquetado como VIH. 25 años después, la hipótesis del VIH-SIDA ha fracasado totalmente en lograr objetivos principales a pesar de la enorme financiación en investigación exclusivamente dirigida a proyectos basados en ella y, agrego, en los costos altísimos que tienen los sistemas de salud del mundo para pagar determinado tipo de productos farmacéuticos que supuestamente mantienen a raya la enfermedad o la anomalía de salud con el propósito de mantener vivos a estos pacientes. Y son inmensamente caros. Nunca se ha encontrado una cura para el SIDA. Nunca se han hecho predicciones epidemiológicas verificables y nunca se ha preparado con éxito un pinchazo contra el VIH. En cambio, se han utilizado fármacos altamente tóxicos, pero no curativos, de la manera más irresponsable, con efectos secundarios frecuentes y letales. A pesar de esto, nunca se ha observado una sola partícula de VIH por microscopía electrónica en la sangre de pacientes que supuestamente tienen una alta carga viral. Entonces, hay la siguiente pregunta, pues, ¿qué es lo que sucede? Todos los periódicos y revistas más importantes han mostrado atractivas imágenes computarizadas y coloridas del supuesto VIH, que se originan todas en cultivos celulares de laboratorio, pero nunca de un solo paciente con SIDA.
Y ante todo, y no son no son fotografías, sino imágenes. A pesar de esta sorprendente omisión, el dogma del VIH-SIDA sigue sólidamente arraigado. Decenas de miles de investigadores y cientos de grandes compañías farmacéuticas continúan obteniendo enormes ganancias basadas en la hipótesis del VIH. Y ni un solo paciente con SIDA ha sido curado jamás. Si el VIH-SIDA es emblemático de la corrupción de la investigación de virus que está notable y trágicamente documentada en el libro que estamos presentando, los programas de investigación de la hepatitis C, la EEB, el SARS, la gripe aviar y las políticas de pinchazos actuales se desarrollan todos siguiendo la misma lógica, la de maximizar los beneficios financieros. Cada vez que tratamos de entender cómo se han recomendado algunas políticas terapéuticas altamente cuestionables en los niveles más altos de las autoridades de salud pública, se descubre con frecuencia conflictos de interés embarazosos o la falta de experimentos de control esenciales y siempre el estricto rechazo de cualquier debate abierto con los científicos más autorizados que presentan puntos de vista que sean disidentes de los procesos patológicos. Las manipulaciones de las estadísticas, las falsificaciones de los ensayos clínicos, la evasión de las pruebas de toxicidad de los fármacos se han documentado repetidamente. Todo ha sido rápidamente encubierto y nada ha podido hasta ahora perturbar la cínica lógica del negocio actual de la investigación de virus. La manía de los virus es una enfermedad social de nuestra sociedad contemporánea y que curarla requerirá conquistar el miedo, siendo el miedo el virus contagioso más mortal, transmitido más eficientemente por los medios de comunicación. Y finaliza el prólogo con la expresión errare humanum est, sed diabolicum preservare, que traduce, errar es humano, pero preservar es un error diabólico. Ese prólogo fue escrito por Etienne de Harben, profesor emérito de patología de la Universidad de Toronto, en el Canadá, y miembro del Sloan Kettering Institute for Cancer Research de Nueva York. Es miembro del panel asesor sobre el SIDA de Thabo Mbeki de Sudáfrica y presidente de Repensando el SIDA. Esta es la primera lectura que hacemos correspondiente a estos prólogos. Ahora, rápidamente, para dar espacio a ustedes, vamos a ver el prólogo del libro Tortugas hasta el fondo, la ciencia de los pinchazos y el mito, que fue escrito por Mary Holland. En este libro, en enero del 2020, el mundo comenzó a escuchar rumores sobre un virus mortal que estaba causando estragos en Wuhan, China. Poco después, el virus se propagó por todo el planeta, provocando la pandemia más letal desde la gripe española de comienzos del siglo XX, es decir, más de 100 años atrás. Gobiernos de todo el mundo invirtieron grandes recursos en el desarrollo de pinchazos con la esperanza de reducir la enfermedad denominada COVID-19 a una mera nota histórica de pie de página. La FDA, que es la Agencia Estadounidense de Control de Medicamentos, aceleró la aprobación de las sustancias que servían para los pinchazos, omitiendo grandes etapas del proceso habitual de pruebas antes de autorizar varias marcas diferentes para el uso de la emergencia a principios del año 2021. Algunos de los nuevos productos, incluidos los comercializados por empresas como Pfizer y Moderna,
empleaban una tecnología nunca antes aplicada en las tecnologías para la fabricación de las sustancias que sirven para los pinchazos. Se trataba de una tecnología en el cual se utiliza un ARN mensajero, un ácido ribonucleico mensajero, que secuestra temporalmente las células del organismo del receptor, obligándolas a producir las proteínas que denominan espícula, que permiten al virus invadir las células humanas. ¿Por qué querrían los especialistas en la actividad de los pinchazos que el cuerpo produzca la proteína más problemática de un virus nocivo? La intención era provocar la producción de anticuerpos que se unieran selectivamente a la proteína espícula, neutralizando el virus ante cualquier encuentro y volviéndolo inofensivo para las células humanas. Y observen que posteriormente, años después de estos últimos 3, 4 años han aparecido en múltiples lugares del mundo quejas de gente que se aplicó los pinchazos, 2, 3 o los 4 pinchazos que fueron sugeridos, casi que ordenados por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y se han encontrado que hay muchas secuelas de efectos de estos, de la aplicación de estas sustancias. Yo conozco de cerca el caso de una persona que no tenía problemas cardíacos, es una persona de 43 años, no tenía problemas artríticos y problemas respiratorios, y hoy los posee justamente después del segundo día de haberse aplicado el primer pinchazo. Nunca antes el desarrollo de una sustancia para pinchazos había sido seguida tan de cerca por el público en general como ocurrió con las correspondientes al COVID-19. De repente, personas que nunca habían mostrado interés alguno por la ciencia o la tecnología de la fabricación de los pinchazos, de las sustancias para los pinchazos, pues comenzaron a debatir los méritos relativos de la novedosa tecnología del ARN mensajero frente a las sustancias que producían pinchazos de manera más convencional en relación con virus vivos y la disección de etapas formales del proceso de aprobación de tales sustancias. Muchos, incluidos algunos reconocidos defensores de la producción de sustancias para prevenir enfermedades, expresaron su preocupación y escepticismo sobre la seguridad o la eficacia de las apresuradas sustancias en contra de la COVID-19. A pesar de que supuestamente la ciencia ocupaba el asiento del conductor, los gobiernos y las autoridades sanitarias, por ejemplo, en los Estados Unidos y posteriormente en el resto del mundo, implementaron políticas contra la COVID-19 que las más de las veces distaban mucho de estar impulsadas por un carácter de tipo científico. Esto fue especialmente cierto en lo que respecta a la aplicación de las sustancias a través de los pinchazos. Algunas de las acciones más atroces en las que colaboraron las agencias de salud y las empresas farmacéuticas durante las pruebas de estas sustancias contra el COVID incluyen apresurar la comercialización de estas sustancias insuficientemente probadas en ensayos clínicos, ocultar y retener datos cruciales de ensayos clínicos a la comunidad médica y al público, recomendar los programas de los pinchazos de subpoblaciones que eran vulnerables, tales como mujeres embarazadas y los niños, a pesar de que estas sustancias no fueron adecuadamente probadas en estos grupos. En lo que respecta al seguimiento de la seguridad de la aplicación de estas sustancias contra el COVID, los mismos actores han sido culpables de lo siguiente: emplear una supervisión superficial e inadecuada de los eventos adversos posteriores a la comercialización de tales sustancias,
descartar de plano las lesiones que se dieron posteriormente a la aplicación de los pinchazos, como señalando las que no estaban relacionadas con la aplicación de la sustancia, cosa que hoy sigue viviendo mucha gente y de hecho en los Estados Unidos hay una inmensa cantidad de demandas contra empresas como Johnson y Johnson, creo que Pfizer también tiene, en relación con los efectos secundarios después de la aplicación de tales sustancias. No proporcionar herramientas al personal médico para identificar, diagnosticar o tratar las lesiones causadas por estas sustancias una vez aplicado el pinchazo o los pinchazos. Desalentar a los médicos a reportar daños relacionados con la aplicación de estas sustancias. Incluso a amenazar. Patrocinar prácticamente ninguna investigación científica seria que investigue las lesiones reportadas como efectos secundarios de la aplicación de estas sustancias. Con respecto al debate público sobre las políticas contra la COVID en general y las políticas de vacunación, de aplicación de los pinchazos en particular, estas agencias y corporaciones fueron, llamémoslo así, fueron aliadas con los medios de comunicación dominantes y los magnates de las redes sociales para deslegitimar la crítica y el debate abierto, etiquetando las críticas de científicos senior, de médicos reconocidos y del público como desinformación o anticiencia. Prueba de eso es que lo que me está tocando hacer en ese momento mientras hago esta presentación es tener mucho cuidado con mis palabras, de tal manera que el algoritmo de inteligencia artificial los revisores humanos que puedan haber en el examen de este video no lo dejen subir a la plataforma de YouTube, porque ahí hay esa censura. Promover la falsa noción de que la aplicación de los pinchazos contra el COVID proporcionaban inmunidad colectiva para presionar al público a vacunarse para proteger a otros, que eso fue algo que permanentemente en los medios de comunicación se daba para decir a la gente. Y lo otro, el hecho de que la Organización Mundial de la Salud ordenara prácticamente como un superestado mundial a todas las naciones del mundo que la gente debiera quedarse en sus casas y los gobiernos del mundo optaron por esto, haciendo que fuera hasta una actividad policiva el hecho de hacer que la gente regresara a sus hogares si estaba afuera. Y medidas tan fascistas como el hecho de que en el caso de Colombia podían salir las personas de los números de cédulas impares o pares en determinados días. Iniciar, publicar y promover ciencia deficiente para respaldar la lucrativa agenda de la producción y aplicación de las sustancias que se inoculan con pinchazos. Inflar artificialmente el mercado de estas sustancias contra la COVID, difamando y prohibiendo medicamentos seguros y eficaces y de venta libre, como algunos que se dijeron que eran también útiles, como la ivermectina y la hidrocloroquina. Al verlo ineficaz y deshonestamente que se manejó la pandemia del COVID, principalmente en los Estados Unidos, que lo hizo peor que en otro país, excepto en Brasil, que fue mucho peor, muchas personas de todo el mundo se sintieron decepcionadas de sus gobiernos y de las agencias de salud. A pesar de ello, hasta ahora la mayoría de los decepcionados limitan sus críticas a la mala gestión de la crisis del COVID y realmente pocos extienden su análisis críticos a las sustancias producidas para los pinchazos en general o con respecto a la producción de sustancias para pinchazos en los infantes. Quizás la mayoría desconoce la sombría realidad más amplia de la ciencia de la producción de sustancias para prevenir enfermedades o teme ser etiquetada como anti, eh, la palabra que ya saben ustedes, lo cual sería comprensible ya que ese epíteto
se lanza a cualquiera que se atreva a cuestionar cualquier aspecto del dogma que hable de la producción, administración de los pinchazos en la población para prevenir enfermedades. Incluso ahora, dice el prólogo, en el año 2022, o sea que estaba en plena pandemia, después de todo lo que ha sucedido en los últimos 2 años, las sustancias que se aplican a través de pinchazos siguen siendo la vaca sagrada de la medicina, que siempre debe defenderse y nunca cuestionarse. Entonces, yo lo dejaría por lo pronto así. Hay más elementos que ustedes, yo sé, que, que los leyeron. Es indudable que este libro fue escrito por 2 especialistas que nunca pusieron sus nombres con el propósito de que nunca fueran cuestionados, ni señalizados, ni sancionados, pero se basó en una obra que tiene más de 500 páginas y contiene más de 1.200 referencias, todas obtenidas de revistas indexadas, por lo tanto no de ninguna publicación que fuese anti, sino que eran relacionadas con la producción de conocimientos de laboratorio, puestas en términos de papers científicos, y están esas referencias establecidas ahí en la obra, para que no se piense que es una obra que está relacionada con las teorías de la conspiración. De hecho, pues vale decirlo que el profesor Daniel Michori, que es PhD, profesor titular especializado en ética y en filosofía del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Tel Aviv en Israel, estaba tan preocupado por la falta de debate sobre los argumentos que presenta este libro, que ofreció un premio en efectivo de $4.000 donados a la sala de hospital que se eligiera para cualquier médico o miembro de personal científico de investigación sobre enfermedades que pudiera refutar los argumentos que plantea el libro de las tortugas, dado que esta obra, como les decía, tiene más de 500 páginas y contiene más de 1.200 referencias sobre investigación en relación con la producción de sustancias que se aplican en pinchazos para prevenir enfermedades o combatir enfermedades. Hasta hoy, nadie ha podido superar el desafío que propuso este profesor de israelí. Entonces, claramente la razón principal por la que nadie ha podido refutar los argumentos del libro hasta ahora es que los autores hicieron un esfuerzo muy consciente por basarse exclusivamente en publicaciones disponibles en fuentes, vamos a llamarlas limpias, o como dirían los judíos, fuentes kosher, como revistas científicas convencionales y agencias gubernamentales líderes en la administración de la salud del mundo. El libro carece prácticamente de referencia a estudios o artículos, e incluso de citas de personas que hayan sido calificadas como anti por los medios de comunicación en algún momento, independientemente de su calidad o la validez científica que hubieran podido tener esas referencias. Por lo tanto, ha resultado imposible, al menos hasta ahora, que incluso los expertos en la ciencia de los pinchazos, que son más venerados, refuten las conclusiones que el libro plantea en un análisis inteligente y preciso de fuentes sancionadas científicamente. Quiero decirles que yo tengo los 2 libros, los tengo y estoy aquí a la orden. Quienes quieran tener el documento de los 2 libros, los puedo suministrar si ustedes lo desean así. Eso sería lo que tendría que, por lo pronto, señalar. Astrid, hasta aquí va mi presentación. Muy bien, muchas gracias Luis Francisco por esta excelente presentación y sobre todo por los materiales que nos ofreces y de lo cual pues yo sé que generosamente
los ofreces para que quien quiera, y recordemos pues que lo pueden hacer a través de los correos electrónicos que hemos mencionado, para que así puedan pues obtener el material. Entonces abrimos el espacio para quienes quieren hacer los correspondientes comentarios, preguntas, participaciones. Entendemos también que pues este es un tema que es sensible por las controversias que genera o que ya de por sí hemos visto en estos años que se han generado, y por lo mismo también por lo que Luis Francisco nos ha dejado claro, la necesidad de usar un lenguaje muy cuidadoso, ¿no? Sí, esto me hace acordar cuando estábamos haciendo los estudios de filosofía de la ciencia, que yo presenté algunas hipótesis en su momento que no estaba relacionada con el movimiento anti, ¿no? Sino que estaba relacionada con algunas hipótesis de carácter geoestratégico, pensando en que existen formas de guerra en la cual se afecta la salud humana. Entonces, yo recuerdo que mi profesor de filosofía de la ciencia, director de mi trabajo de grado, intentó señalar que lo que yo planteaba eran teorías de la conspiración, pero ya había estado leyendo acerca de los efectos de la aplicación de la sustancia de los pinchazos y, y los efectos que estaban sucediendo, y que me parecía supremamente extraño la manera como la Organización Mundial de la Salud estaba haciendo las veces de un Estado mundial para conducir la conducta humana de cierta manera, además de, de la actitud de pánico que a través de todos los medios de comunicación se transmitían las muertes de distintas cantidades de personas en distintos países del mundo. Y recuerdo que una compañera nuestra muy querida, que hoy no está aquí en la tertulia, eh, Karencita, experta en el campo de la biología, estaba totalmente convencida de que supuestamente esa enfermedad había sido porque unos seres humanos en Asia Sudoriental habían comido, unos habían comido carne de murciélago y otros que habían comido carne de pangolín, y que eso era lo que había generado mmm, la transmisión a los humanos del supuesto virus del cual estamos hablando. Pero resulta que esas historias, que fueron justamente historias eh, fantásticas, hoy por hoy, en todo lo que es la recuperación de la información de esa pandemia mundial, no aparecen por ninguna parte. Más bien aparecen cosas incluso de trabajos de ingeniería genética, de edición genética, utilizando los marcadores de edición genética que hoy se conocen, que son varias, al menos dos técnicas fundamentales para hacer cortes en el ADN y hacer inserciones de macromoléculas dentro de cadenas de ADN, y con ello a generar cierto tipo de transformaciones. Pero bueno, eso sucedió en su momento, y entonces estaba recordándolo ahora. Eh, creo que José quiere hablar. Tienes la palabra, José. Buenas noches. Gracias por la presentación, gracias por los documentos. Realmente el tema es muy interesante pues mirando los dos documentos de manera conjunta, pues nos estamos moviendo en dos dimensiones temporales bien importantes, sobre los cuales me gustaría hacer las siguientes precisiones. La fiebre, la gripa española de hace 100 años fue una realidad, la gente moría, ¿cierto? Se moría en la calle y realmente pues, el hecho era que estaban los muertos, basta casi que leer a Camus para entender qué era lo que pasaba, sin tener que irnos a ningún jornal científico. Con la peste de Camus tendríamos un buen indicativo. Lo que pasa es que los medios de comunicación en esa época, o las posibilidades de comunicación en esa época, eran unas,
las de ahora son completamente distintas, globalizadas e instantáneas. Las de antes eran diferidas. La información asimismo sobre la dimensión y la concepción de lo que estaba sucediendo también tiene que ser necesariamente diferente. Y yo pienso que si uno se va pues, a mirar este asunto, los virus no se mueren, los virus mutan. El desarrollo de los anticuerpos y ahora es algo natural, y ahora con el apoyo de la ciencia pues mucho más evidentes. Hace 100 años se morían las personas por toda la calle y era de gripa española, pero realmente es la misma gripa que nosotros aprendimos a manejar 50 años después con desenfriol DD, aguapanela y limón y una bufanda. Entonces, los virus no se mueren, mutan, y hay mecanismos naturales en el ser humano, en la subcomponente evolutiva, que llevan a desarrollar los mecanismos de defensa pertinentes, y por eso la sobrevivencia ha venido en aumento. Ahora, sobre el DDT, que efectivamente eso lo llamaban Tanax y se echaba con unas cosas como unas bombitas para los ácaros en las cobijas, pero lo que me llama la atención es que el mismísimo presidente Roosevelt había sido poliomielítico. Entonces parece ser que esto no había ningún tipo de diferenciación social, pero finalmente para el tema de la poliomielitis se desarrolló una vacuna muy efectiva. De hecho, de los congéneres nuestros, muchos de ellos tenían el problema de la poliomielitis, tenían dificultades serias pero de movimiento, pero de un tiempo para acá la poliomielitis está erradicada. Entonces yo pienso que esos son hechos que, así como se le atribuyen los fundamentos de la enfermedad a posibles eventos tóxicos, también habría que resaltar que la vacuna existe y ha sido altamente exitosa, y no solamente en el caso de la poliomielitis, podemos nombrar la viruela, la tuberculosis, el sarampión, etcétera. Hoy los niños que nacen hoy en día, todos a las 2 horas, están vacunados contra todas aquellas enfermedades que tal vez me dieron a mí o a la gente de mi generación. Entonces, yo creo que si bien se le pueden atribuir defectos al proceso científico farmacéutico, también hay que reconocerle los beneficios que de ahí han salido, independientemente que a través del proceso algunos laboratorios se hayan enriquecido. Ahora, hay una cosa que me parece importante, y es que habría que diferenciar momentos. El momento en que aparece el síntoma de la enfermedad, el momento que transcurre para que se vuelva epidémico, que no es lo mismo una gripa aislada en Cucunubá, Boyacá, a una gripa con esas características a nivel continental. Y a eso tiene unos tiempos y están asociados con los procesos migratorios propios de hoy en día. Y además, hay procesos también temporales que hay que tener en cuenta entre la aparición de la necesidad del virus y el desarrollo del tecnológico para combatirlo. Y eso se llama experimentación, y como tal, como experimentación, no ofrece resultados inmediatos. Eso no es exorcismo de origen bíblico, es un proceso de inversión, de conocimiento, de prueba y error. Y finalmente, pero en esos fallos de experimentación no necesariamente la transversalidad se le puede atribuir a la mala intencionalidad. Hay experimentos que no funcionan y experimentos que sí funcionan. Como cualquier proceso científico, casi que en la cocina también a veces nos ocurre lo mismo. Hay procesos que no funcionan. Es decir, cuántos dogmas y creencias se quedaron sin oficio cuando alguien sacó una radiografía y mostró cuál era el verdadero problema que había dentro,
y hizo caer en cuenta que no era un demonio, que era un tumor. Entonces yo creo que son formas de leer el aporte y el desarrollo desde una perspectiva mucho más cronológica, mucho más acorde con lo que es el fenómeno de la enfermedad y con lo que es el fenómeno de la investigación para manejar la enfermedad, con las otras variables que intervienen. Ahora, el tema del VIH, que eso sí es más cercano, a nadie se le ha ocurrido decir que se lo inventaron. Lo que sí fue claro fue que inicialmente se estigmatizó a la población homosexual como la portadora, la generadora, la que se comió el vampiro y que generó el problema, pero hoy en día ya está claro que no solamente ese fue su origen ni que son los únicos portadores, hay población hetero que es portadora, hay población femenina que es portadora, hay niños que nacen VIH positivo y hay algo muy importante, quien efectivamente no lo han erradicado. Es que una cosa es portar el VIH y otra es desarrollar el SIDA, que es la enfermedad propiamente dicha. Eso también hay que diferenciarlo, bien importante. Hoy en día con nosotros conviven por todas partes, por todas las calles, en todas las empresas, personas que son portantes del VIH, pero no lo desarrollan porque hay unos retrovirus y cosas nuevas que han desarrollado para evitar que eso suceda. Entonces, yo sí creo que han habido avances y nadie puede negar que han sido efectivos. Además, yo pienso que uno de los aportes grandes que tuvo la epidemia del SIDA hace unos años es que generó una altísima conciencia en el tema de la protección en las relaciones sexuales, y yo creo que eso ha tenido un efecto muy significativo. Ahora, aquí hay un elemento bien interesante. Hace un tiempo, ya un buen rato, advierto que no tengo el documento porque no lo guardé, pero hubo una investigación interesante que estábamos haciendo para Naciones Unidas, y uno de los casos de estudio que tuvimos como referencia se trataba de un estado en los Estados Unidos, en el norte de los Estados Unidos, donde era uno de los estados que menos había invertido en el control y el manejo del VIH-Sida, pero era de todas maneras el estado en que más había bajado la presencia de la enfermedad y la mortalidad por la enfermedad. Los estudios que se hicieron demostraron y encontraron una cosa interesantísima que la traigo a colación, porque creo que es un elemento que deberíamos tener en cuenta para las lecturas de este tipo de temáticas, y es que encontraron una correlación impresionante. En ese estado es donde mayor cantidad de población que practica la religión de los, estos, ¿cómo se llaman? Bueno, ok, se me acaba de borrar los mormones, los mormones, ¿sí? No, los mormones. Y descubrieron simplemente que la cultura mormona era dominante en el pensamiento de esta población, y ellos tienen unas normas muy estrictas en el tema de la sexualidad, y concluyeron definitivamente que una de las variables más importantes para el control y el manejo de esta pandemia en ese momento era precisamente el tema educativo, cultural, etcétera. Y yo creo que eso aplica para todo tipo de pandemias, todo tipo de enfermedad. La enfermedad finalmente es un problema social, ¿cierto? Cultural. Yo creo que con el COVID, ustedes y todos nosotros, me incluyo desde luego, aprendimos la importancia de guardar la distancia. Antes hacíamos fila respirando al vecino para entrar al cine, para entrar al camping, para entrar a cualquier parte, hasta para llamar por teléfono. Y hoy en día, yo por lo menos siempre me baño las manos después de que he llegado de la casa. ¿Quién me lo enseñó? Me lo enseñó la cantidad de información que recibí, y eso yo creo que vivimos un cambio cultural importantísimo, que más allá de las 4 pinchazos, el mayor efecto lo está teniendo el comportamiento
que logramos desarrollar a partir de la experiencia que tuvimos que vivir todos, porque a todos nos guardaron y a todos nos confinaron, pero hay también parte de esa parte cultural, y en eso quiero ser muy enfático, es que hoy en día las redes influyen mucho y hay mucha desinformación. Creo yo que hay más desinformación que información. Hace 15 días la señora que me hace el aseo aquí en la casa vino muy compungida porque su sobrina de 17 años se había muerto. Fue gravísima la situación. Pero le pregunto, bueno, ¿qué le pasó a la niña tan jovencita? No, pues imagínense usted que se murió de un aneurisma. Habla una señora del aseo que ya no tiene, pues obviamente no tuvo formación educativa de ningún tipo, pero esto es lo que lee la gente. Se murió de un aneurisma por culpa de esa inyección que le pusieron para el papiloma. Y cuando todos sabemos, o por lo menos yo lo sé, las personas que mueren de aneurismas nacieron, es congénito, nacieron con su deformidad arterial en el cerebro y lo único que necesitaban a que se dieran las condiciones para que hiciera sangrado. Pero hay gente que ha nacido con su aneurisma y se ha muerto con su aneurisma, no lo supo porque no hubo oportunidad, pero es más, la señora dijo, es que esas son las vainas que se inventa Iván Duque. Es decir, ahora ni siquiera fue la vacuna, fue el gobierno que implantó la vacuna. Entonces yo pienso que esas lecturas sí tenemos que hacerlas con la mayor objetividad posible, porque estamos llenos de desinformación y de manera invasiva. Entonces, yo pienso que casos como el del VIH, al que hacen referencia a los documentos, yo creo que la intervención fue una intervención de choque. Perdón, José, para que demos intervención de otros compañeros. Yo creo que si vas cerrando. Qué pena. Ok, entonces cierro. Yo creo que hay que mirar la intervención de hoy en día que pasó con el COVID, no fue la misma que con el VIH, y mucho menos con la que ocurrió hace 100 años con la gripa española. Hay que ubicarnos geográfica y cronológicamente bien porque las condiciones de información, las condiciones institucionales y estructurales son bien distintas y no las podemos comparar unas con las otras. Gracias. Gracias, José, por ese aporte. Entonces, inmediatamente creo que Rocío quería hacer un pequeño comentario. Buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Pues lo que quería comentar, pues digamos que el miedo hace que el sistema inmunológico pues presente como una debilidad, ¿cierto? Esto está como comprobado, ¿cierto? Entonces digamos que esa guerra mediática que se dio con el virus del coronavirus, entonces, digamos que también promovió esa caída sistemática del sistema inmunológico de las personas, ¿sí? Que también dificultaban como anímicamente su recuperación, ¿sí? O sea, y yo creo que inclusive algunas personas pues murieron pensando que el mundo se estaba acabando, que hasta aquí llegó la humanidad, no sé, tantas cosas que pudo haber pasado, digamos, por la mente de aquellas personas, ¿no? Entonces, esa es como mi acotación. Muchas gracias, Rocío. ¿Alguien más? ¿Alguna apreciación? Yo creo que pues por lo que nos dijiste al comienzo y buscando que estos sean videos cada vez más cortos, pues la sugerencia es si tú nos haces un cierre, Luis Francisco. Listo. Bueno, dándole las gracias a José, a Astrid, a Rocío. Bien, la idea fundamental aquí es
ver que incluso en relación con todo lo que es la concepción de la enfermedad, en términos individuales, en términos colectivos, tenemos posiciones con respecto a ellas, posiciones personales. Ahora, lo otro es verlo desde las perspectivas que hemos intentado mirar hoy en la presentación con respecto al carácter de la crítica en la filosofía de la ciencia sobre cómo debe ser el tratamiento del control en relación con las comunidades científicas y la posterior aplicación de los resultados de la investigación en la utilidad o el grado de utilidad que pueda tener dentro de la población, aplicando ciertas políticas públicas en relación con los eh, beneficios o supuestos beneficios que pueda tener un resultado de la investigación, en este caso la investigación farmacéutica en relación con las sustancias que permiten prever o inmunizar con respecto a las enfermedades a la población. Yo les agradezco mucho su audiencia, su participación, quienes lo hicieron, y el deseo de que todo lo bueno les llegue. Y estaremos entonces en la próxima semana con otro tema dentro de las tertulias sobre filosofía de la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que han permanecido en este tiempo en la tertulia y estaremos entonces atentos al envío del texto que nos propongas para el siguiente encuentro. Vamos entonces a parar la grabación.